Queridos amigos y amigas de la tercera edad, es crucial que estén al tanto de esta información vital proveniente del Seguro Social que les vamos a ofrecer el día de hoy. La administración ha compartido bastante detalles de cómo pueden tener un impacto significativo en sus vidas y en su bienestar con esta nueva información. Les insto a prestar atención y mantenerse informados sobre estas actualizaciones, pues este conocimiento les puede ayudar a tomar nuevas decisiones, pero ahora informadas, y de este modo asegurar su estabilidad en sus ingresos mensuales. No duden en compartir esta información con otros adultos mayores y pues permanezcan atentos a futuras actualizaciones. Los invito a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. La inflación, el aumento de las tasas, un mercado inmobiliario difícil y la reanudación de los préstamos estudiantiles son solo algunos de los problemas financieros que actualmente se están enfrentando muchos consumidores estadounidenses de cara a las elecciones de este año 2024. Según una reciente encuesta, 2/3 de los estadounidenses creen que la capacidad de llegar a fin de mes es la cuestión de finanzas personales más importantes que está en juego en estas elecciones de este año 2024. A su vez, el 65% dice que el acceso y la asequibilidad de la atención médica es una de las preocupaciones financieras que tiene más influencia sobre cómo es que van a votar. Austin Kilgore, un analista bastante conocido dentro de estas encuestas, explicó y pidió a los estadounidenses que clasificaran una serie de 12 cuestiones financieras en función de cuáles se verían más afectadas por el resultado de las elecciones. Todo esto obviamente centrado en el seguro social y dirigido para jubilados. Y es que la capacidad de ahorrar para la jubilación, cómodamente más que todo, fue el tercer tema más importante en estas encuestas. Y es que esto nos dice que está más que claro que los estadounidenses y los adultos mayores en general comprenden la correlación entre los resultados de las próximas elecciones, el seguro social y los ahorros para la jubilación. Entre los jubilados y las generaciones mayores que se están acercando también a su edad de jubilación, la cantidad de seguro social que reciben y el desempeño general de las cuentas de ahorro para la jubilación pueden ser una preocupación, porque la inflación hace que a muchas personas les resulte más difícil llegar a fin de mes, especialmente aquellos con ingresos fijos o aquellos que dependen por completo de su beneficio del seguro social mes a mes. Mientras tanto, muchos estadounidenses más jóvenes están preocupados también, y muy comprensiblemente, sobre si es que el seguro social va a existir una vez que ellos alcancen la edad de jubilación. El discurso sobre el Estado de la Unión de este año 2024 del presidente Joe Biden abordó lo que él planea cambiar y no cambiar sobre los costos de los medicamentos, del Medicare y otras cuestiones, relacionadas con el seguro social. En términos de costos de medicamentos, muchos trabajadores se jubilan con deudas médicas. Mientras tanto, otro estudio reciente nos da nuevos hallazgos de que un sorprendentemente 72% de estadounidenses afirman que no pueden contar con los beneficios al planificar los ingresos de jubilación, mientras que un 79% dice que se preocupa por el futuro tanto del Medicare como del seguro social. ¿Cuáles son los controladores de este tema? La inflación, las tasas de intereses más altas y los niveles crecientes de deuda. Esto es lo que contribuye a ello. Cuando las personas luchan para llegar a fin de mes o están enfrentando altos niveles de deuda, es muy difícil lograr reservar dinero para el futuro, mucho menos crear y ceñirse a un plan de jubilación para largo plazo. De hecho, en otra encuesta también se encontró que la deuda general de los hogares es algo muy importante para los votantes,
ya que esta es la tercera cuestión mejor clasificada en cuanto a cómo los encuestados afirman que votarán. Tan solo el 58% lo clasificó entre los 6 primeros. Cuando se le preguntó si es que estas preocupaciones difieren de preocupaciones anteriores en años electorales, se dijo que si bien han sido cuestiones duraderas, que han sido difíciles de poder abordar dado el prolongado estancamiento del Congreso, los efectos de la inflación y las tasas de intereses más altas las están volviendo más urgentes para muchos americanos en este año. Pero tenemos al nuevo comisionado de la Administración del Seguro Social, el cual se muestra optimista sobre la solvencia del programa y afirman que existen soluciones. Cualquiera que trabaje legalmente en los Estados Unidos paga impuestos al Seguro Social. Entonces está destinado a proporcionar beneficios una vez que se jubile. Pero existe una preocupación muy creciente sobre la posibilidad de que ese dinero se está agotando en la próxima década. O'Malley tiene mucho que afrontar. Exactamente se está enfrentando a niveles de personal en su nivel más bajo en 27 años del Seguro Social. Mientras el número de personas que actualmente reciben el Seguro Social está al revés, está en su punto más alto en todos los tiempos. Si por alguna razón el Congreso no hace nada hasta el año 2034, entonces ahí sí veremos aproximadamente un recorte general de unos 24% para cada beneficiario. Pero bueno, ahora no creo que eso vaya a suceder. El Congreso ya está tomando medidas cada vez que se acerca un evento como este en el pasado. El comisionado dijo que es muy optimista en que el Congreso va a tomar nuevamente las medidas necesarias para garantizar que el programa pueda permanecer intacto para los futuros beneficiarios, para los jóvenes. Los demócratas y los republicanos juntos han reunido suficientes votos para resolver y encontrar una manera de avanzar. Un cambio que puede ayudar es revisar el código tributario. Actualmente las personas solo pagan impuestos del Seguro Social hasta $168,600. Esto significa claramente que si bien la mayoría de los trabajadores pagan impuestos para el Seguro Social sobre sus ingresos totales, quienes ganan más contribuyen un porcentaje menor. Entonces, ahí es donde entra la frase. Hay soluciones para esto. No es ciencia espacial. Una de ellas es simple. Pedir a las personas con mayores ingresos, a los más ricos, que sigan contribuyendo al Seguro Social. Muchos demócratas apoyan con aumentar el límite de ingresos imponibles para el Seguro Social. Mientras tanto, republicanos se han opuesto al aumento de impuestos. En cambio, existe una propuesta de presupuesto que es republicana y está exigiendo realizar ajustes modestos a la edad de jubilación para los futuros beneficiarios y también reducir los beneficios para los jubilados más ricos. Mientras continúa el debate sobre cómo preservar el programa del Seguro Social, O'Malley afirma prácticamente que lo que les diría a los más jóvenes y lo que él dice que prácticamente le dice a los adultos es que el Seguro Social no va a ir a la quiebra porque es un sistema de reparto, mientras los estadounidenses sigan trabajando y sigan pagando impuestos, siempre habrá dinero en el Seguro Social.